Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Siguiendo con la serie La Danza de los Dragones y la regencia de Aegon III sobre la rebelión de los hermanos Targaryen ante de nuevo una situación caótica en Desembarco del Rey. El propio rey Aegon había sido víctima de un intento de envenenamiento mediante las conocidas como lágrimas de Lys, algo que dejaba a los lisenos de la ciudad en una situación bastante delicada, ello unido a que el gran poder de la casa Rhaegar de Lys estaba muy cerca de desaparecer. Llegamos así al final del libro Fuego y Sangre, pero no sin antes comprobar cómo un nuevo badass se abría paso entre los Targaryen. Y como es costumbre, vamos por el principio. Poniente seguía inmerso en luchas internas por la sucesión, esta vez con la casa Arryn tras la muerte prematura de Lady Jane, la doncella del Valle. Y precisamente en el Valle de Arryn se encontraba el enviado del Trono de Hierro, Ser Corwyn Corbray, para tratar de arreglar la situación. Por supuesto, para Ser Corwyn debía prevalecer la voluntad de Lady Jane, ratificando a su primo Ser Joffrey Arryn como nuevo señor del Nido de Águilas. Algo que los demás aspirantes no se tomaron nada bien, llegando la rápida reacción de Corbray, que no se cortó un pelo en ejecutar a Ser Eldrick Arryn, uno de los aspirantes, y encarcelando al tercero en discordia, Isenbar, el Halcón Dorado. Sin embargo, Arnold Arryn, el loco padre de Eldrick, se las arregló para huir a Piedra de las Runas con el fin de buscar el apoyo de la casa Royce en el conflicto. Cuando llegó Ser Corwyn para prender a Ser Arnold, la cosa se lió tanto con Lord Royce que Corbray desenvainó su increíble espada Dama Desesperada para dejar el tema bien claro, con la mala suerte que una saeta acertó a Ser Corwyn en medio del pecho. Una muerte esta que acabó por desatar la guerra en todo el valle. Fue de este modo cuando realmente llegó la reacción de Tadeusz Rowan, la mano del rey del joven Aegon, y 5.000 hombres partieron de Desembarco del Rey bajo el mando de Ser Robert Rowan, el hijo mayor de Tadeusz. Un ejército que era reforzado con tropas de las casas Frey y Blackwood, con el propio Ben Blackwood el sanguinario al frente. Ejército que al entrar a las montañas del valle ya eran cerca de 9.000 hombres. Un ataque en el valle que se vería reforzado por mar a través de la flota Velaryon con Puño de Roble al mando. Mientras Baela Targaryen acudiría a Rocadragón para asegurarse de que su hermana Rhaena, la esposa de Corwyn Corbray, no se tomara la justicia por su mano, entrando en combate con su dragona Aurora. Tadeusz Rowan anunció que el comandante del ejército que transportarían los Velaryon sería Moredo Rogar, el hermano de Lady Larra, la esposa de Viserys. Una decisión esta controvertida, puesto que a pesar de que Moredo era un gran guerrero, incluso portando su propia espada de acero valirio, conocida con el nombre de verdad, el liseno no hablaba absolutamente nada de la lengua común de Poniente y debía entenderse con las tropas a través de un intérprete. Decisión que aprovecharon todos los enemigos de la mano del rey, es decir, todos los familiares de Anwin Peak en la corte, para acusar a Rowan de haberse vendido a Puño de Roble y al poder de la casa Rhaegar de Lys. Lo cual se agravó cuando llegó el asalto al valle con Puño de Roble abriéndose paso fácilmente entre los barcos del Halcón Dorado. Sin embargo, al desembarcar, Moredo Rogar perdió a su intérprete y con ello la posibilidad de comunicarse con sus tropas, es decir, Moredo no entendía un carajo, algo así como Jon Snow en el discurso de Daenerys. Y si al liseno le fue mal en el valle, peor aún lo tuvieron las tropas de Ser Robert Rowan atravesando las montañas para llegar al valle, atacados día sí y día también por los salvajes de las colinas, unido al frío, la nieve y el viento del lugar, pero el colmo para ellos llegaría una fría noche cuando el ejército descubrió una cueva para resguardarse y lo que encontraron dentro fue un dragón.
Bestia que no era otra que el ladrón de ovejas junto a su jinete la joven Nettles. 16 hombres fueron masacrados en el encuentro y más de 100 sufrieron quemaduras por el fuego dragón. Ese fue el último avistamiento en Poniente del ladrón de ovejas y su jinete, con lo que es presumible que Ortiga cruzara el mar Angosto dirección a esos. Todo un misterio. ¿Qué fue de ellos? Uno más dentro de fuego y sangre. Además, por el camino el ejército también perdía a Sir Robert Rowan cuando los salvajes de las montañas les tiraron una lluvia de rocas sobre la columna. Estos salvajes no se cortaban un pelo, de modo que el mando quedó bajo el joven Ben Blackwood, el sanguinario, y para cuando el ejército llegó al valle daba más pena que otra cosa, la verdad. Y lo cierto es que no iban a servir de mucha ayuda a Joffrey Arryn en la guerra que estaba por librarse. Al margen de la lucha en el valle, la caída de la casa Rogar empezó a gestarse con las muertes casi seguidas de Lisandro el Magnífico Lys y su hermano Dracenco en Lanza del Sol, ambos en circunstancias sospechosas, con lo que no se tardó en pensar en los hombres sin rostro, y no es raro ya que estos son especialistas en que una muerte violenta no parezca una muerte violenta. Lo seguro es que había muchos intereses para acabar con el poder de los lisenos y unos cuantos candidatos podían estar detrás de los crímenes, llegándose incluso a insinuar que habían sido obra de los propios hijos de Lisandro Rogar el Lys. Sea como fuere, estos se repartieron el patrimonio de su padre con Lisaro, su hijo mayor, haciéndose con el control del banco. Un Lisaro Rogar que aspiraba a gobernar el Lys, y lo cierto es que tenía el doble de ambición que su padre, pero sin embargo la mitad de su habilidad, con lo que la caída de los Rogar estaba servida. De hecho, lo primero que hizo Lisaro fue comprarse 1000 inmaculados como guardia personal a los esclavistas de Astapor, soldados de élite que costaban una pasta. A ver, es que todo el mundo no conseguía inmaculados como Daenerys Targaryen. Todo eran gastos y ostentación con Lisaro y muy pocos ingresos, con lo que el agujero en el banco Rogar no tardaría en llegar. Una insolvencia que sería filtrada por la competencia el Banco de Hierro de Bravos. Así, cuando todos los usuarios comenzaron a pedir la devolución de su dinero, lo que se encontraron fue una cáscara vacía y Lisaro Rogar había volado. Una caída esta de la casa Rogar que por extensión enseguida llegó a los lisenos de Desembarco del Rey. Señores y mercaderes de Poniente también sabían que habían perdido todo su dinero. Fue entonces cuando Ser Marston Mares, encabezando a la Guardia Real, se presentó en la Sirena, el lupanar de lujo liseno, sacando por la fuerza toda la clientela, muchos de ellos desnudos, incluido nuestro champiñón. Yes. A Rogerio, el dueño, en cambio, lo apresaron sin ningún miramiento junto con el otro hermano Loto, el banquero, mientras a la vez en Puerto Gaviota el comandante liseno Moredo Rogar se fugaba a Bravos por si las moscas. Al principio se dio por hecho que la orden de todo esto procedía de la mano del rey, pero nada más lejos. Tadeusz Rowan también fue apresado en una especie de golpe de estado, y claro, la siguiente en la lista ya era Larra de Lis, la esposa de Viserys. Pero cuando Ser Amaury Pike de la Guardia Real llegó al Torreón de Maegor con una docena de soldados, lo que se encontró fue a Viserys Targaryen en medio del puente levadizo con un hacha de combate en la mano, cerrándole el paso. Si habéis venido a por mi esposa, Ser Pike, volved sobre vuestros pasos, dijo el joven Viserys, porque no llegaréis a ella mientras yo siga en pie. A vuestra esposa se la requiere para interrogarla sobre la traición de sus hermanos, fue la réplica del guardia real Ser Amaury Pike. ¿Y quién es el que la requiere?, exigió saber Viserys. Lógicamente Viserys pensaba que la mano seguía siendo Lord Rowan, pero claro, a este lo habían hecho prisionero y ahora la nueva mano del rey no era otro que Ser Maston Mares, el Lord Comandante de la Guardia Real. En aquel momento el rey Aegon salió del Torreón de Maegor y se puso justo al lado de su hermano Viserys. El rey soy yo y no he nombrado mano a Ser Maston. Una intervención esta que pilló completamente desprevenido a Pike, pero que tras reaccionar el guardia real achacaba el nombramiento a los regentes. Pero claro, ¿qué regentes? Lord Rowan es mi regente. Fue la salida de Aegon. Ya no, contradijo Ser Amaury. Lord Rowan ha traicionado vuestra confianza, su regencia ha terminado. ¿Con qué autoridad?, quiso saber Aegon.
Con la mano del rey, respondió Ser Mauri Pic. El diálogo había llegado a un punto absurdo y Viserys no pudo evitar echarse a reír. El único regente que quedaba era Munkun y esta gente se lo había saltado todo a la torera. Yes. No pasaréis, fue la última respuesta del príncipe Viserys, ni pondréis un dedo encima a mi esposa. Marchaos o os prometo que no quedará uno con vida. Al guardia real Pic se le había agotado la paciencia, ya que delante tan solo tenía un muchacho de 13 años y a otro de 15. Acto seguido Viserys clavó el hacha de combate en la madera del puente levadizo y retrocedió. Si pasáis de donde está el hacha moriréis. Dicho lo cual, el rey metió a su hermano Badas, de 13 años, en el torreón de Maegor y quien salió a escena fue Sandok la Sombra. Sandok la Sombra, el temible luchador de las arenas de combate de Miren, que había llegado con Lady Larra de piel y cabellos negros y una altura descomunal. Luchador que ocultaba el rostro porque le habían arrancado los labios y la lengua, vamos, que le habían hecho un Euron Greyjoy, a la vez que estaba lleno de cicatrices por sus múltiples combates en los reñideros. No sé a vosotros, pero a mí me recuerda a Belguas el Fuerte. Según Champiñón, al gigante mudo le encantaba la música, pero lo que hizo en el puente del Torreón de Maegor fue bailar con la Guardia Real. Sandok apareció con un escudo alto y una gran cimitarra de acero valirio y empuñadura de hueso dragón. La sombra no emitió otro sonido que el del acero, cortando miembros a diestro y siniestro a todo el que le salía al paso, a la vez que bloqueaba los golpes rivales con el escudo y empujaba a los enemigos para terminar cayendo en las púas del foso. Así llegó el cara a cara con Ser Mauri Pic de la Guardia Real tras haber quedado unos cuantos de sus hombres destrozados. Bajo la capa blanca llevaba una armadura de escamas blancas, cuenta Champiñón, pero el yelmo le dejaba la cara al descubierto y no llevaba escudo. Y lo peor de todo, Ser Mauri Pic no era Ser Barristan Selmy. Sandok la Sombra convirtió el combate en un baile, intercalando ataques con Pic y los pocos hombres que le quedaban a su lado. Se podría decir que la oportunidad llegó para el guardia real cuando uno de sus hombres consiguió que Sandok perdiera la espada. Así llegó la carga desesperada de Ser Mauri contra su enemigo desarmado. Pero fue entonces cuando Sandok la Sombra arrancó el hacha que había clavado Viserys en mitad del puente y se la hundió al guardia real, partiéndole la cabeza en dos. Hasta el luchador de las arenas se permitió el lujo de arrojar al foso a todos los muertos y moribundos antes de que el rey Aegon ordenara levantar el puente levadizo del Torreón de Maegor. El castillo dentro del castillo, en el corazón de la Fortaleza Roja. Y así empezó el que se conocería como el asedio secreto durante nada menos que 18 días. Y enseguida quien acudió al Torreón de Maegor no fue otro que Ser Maston Mares con Ser Lucas Leywood y sus capas doradas, con la clara intención de que el rey Aegon abandonara su encierro. Enseguida Mares echó en cara al rey la muerte de su compañero Ser Mauri a manos de la bestia Sandok la Sombra, pero claro, Aegon y Viserys ya le habían advertido lo que sucedería si el guardia real no daba media vuelta. Además, el rey le recordó a Ser Marston que su mano era Tadeusz Rowan, si bien Mares, el guardia real, insistía en que Rowan era un traidor que se había vendido a los lisenos, y él solo quería servir al rey, incluso desenvainando su espada, arrodillándose y jurando que no permitiría que nadie hiciese daño a Aegon mientras él estuviese a su lado. Fue entonces cuando llegó la brutal contrapartida del rey. «Estabais a mi lado cuando el dragón devoró a mi madre», respondió Aegon, «y os limitasteis a presenciarlo. No consentiré que os quedéis mirando mientras matan a la esposa de mi hermano». Estaba muy claro que Aegon tenía unas cuantas guardadas y una de ellas era para Ser Maston Mares, presente cuando Aegon II entregó a Rhaenyra a su dragón Sunfire. Al cuarto día, no obstante, el guardia real y nueva mano del rey apareció en compañía del gran maestre Munkun, pero claro, tampoco eso sirvió de nada, ni siquiera cuando lo intentó el maestro de armas Ser Gareth Long, momento en que Aegon estalló de ira. «Podéis azotar los huesos del pobre Gaemon, pero no le arrancaréis más sangre».
Lo cierto es que Ser Marston Mares podía haber intentado asaltar el torreón de Maegor, ya que contaba con hombres de sobra y la defensa del pequeño castillo era pobre. Sin embargo, optó en todo momento por las palabras táctica que sería conocida como el asedio secreto. Asedio en el que Ser Marston estaba claro que no deseaba causar ningún daño al rey habiendo llegado tan alto, Lord Comandante, y ahora mano del rey nada menos, así que Mares descartó cualquier ataque pensando más bien en que la salida del rey y su hermano no tardaría en llegar. Cuando estos se quedasen sin provisiones, a la mañana del día que hacía 12 del asedio secreto llevaron a Ser Rowan cargado de cadenas para que confesara sus delitos delante del rey. Supuestamente Lord Rowan se había vendido y conspirado con los hermanos de Lady Larra para envenenar al rey Aegon y la reina Daenera con el fin de sentar al príncipe Viserys en el trono de hierro junto a la propia Larra de Lys como nueva reina, y para ello habían utilizado el veneno conocido como las lágrimas de Lys, donde el niño Gaemon Pelo Claro había encontrado su final, algo que confirmó Moon. Todo parecía encajar y, lo que es peor, también Tadeusz Rowan reconoció los delitos delante de todos, confesión que dejó al rey Aegon más blanco que el papel. Pero en ese punto fue el príncipe Viserys quien reaccionó más avispado siempre que su hermano mayor. ¿Y qué hay de mi esposa Larra?, gritó Viserys. ¿También estuvo involucrada en la conspiración? Sí, respondió Lord Rowan. ¿Y yo?, continuó el príncipe. Sí, vos también, declaró Lord Rowan. Respuesta que pareció sorprender a Marston Mares, y al Lord Confesor Graceford no pareció gustar nada. ¿Y Gaemon Pelo Claro? Si mi príncipe lo dice, así es. Entonces intervino el cachondo bufón Champiñón. Lord Rowan, ¿fuisteis vos quien envenenó al rey Viserys? Sí, fui yo, lo confieso, respondió la antigua mano. Todos se dieron cuenta entonces que Rowan respondía a todo que sí, sin importar la pregunta. Quebrantado este por las horribles torturas sufridas y la reacción del rey Aegon, no tardó en llegar. Ser Marston, este hombre es mi mano y es inocente. Aquí los traidores son quienes lo torturaron. Detened al Lord Confesor si amáis a vuestro rey. De lo contrario sabré que sois tan falso como él. Un momento en el que Aegon III, el muchacho quebrado, pareció más rey que nunca. Con lo que Ser Marston Mares volvió a cambiar la capa, obedeciendo la orden y apresando a Lord Graceford, el Lord Confesor, el cual no tardó de dar el nombre de todos los demás conspiradores, casualmente todos aquellos que Anwin Peake había llevado con él a la corte. Entre ellos el difunto Ser Amaury Peake, Mervyn Flores, también de la Guardia Real, Tesario el Pulgar o Ser Gareth Long, el maestro de armas. Precisamente Ser Marston Mares encontraría su final tratando de apresar a su compañero Ser Mervyn Flores, casualmente los dos bastardos y los dos traidores con capas blancas, puesto que Graceford también acabaría incluyendo a Ser Marston entre los conspiradores. Sin embargo, hubo un nombre que jamás se pronunció pese a que era un secreto a voces, y ese nombre era el de Lord Anwin Peake, quien realmente había movido los hilos a distancia para envenenar al rey Aegon, y Anwin Peake de nuevo se había ido de rositas, ya que no se pudo demostrar su implicación ni en la muerte de Gaemon Pelo Claro, ni todavía menos en la de la pequeña Jaehaerys Targaryen para favorecer a su hija Miriel. Tal era la desconfianza en Aegon que no salió del torreón hasta pasados 6 días de la falsa confesión de Rowan, y solo cuando Moon envió cuervos a todo Poniente para convocar a los principales señores a la corte. Les quedaban ya tan pocas provisiones que hasta la reina Daenera lloraba todas las noches por el hambre que pasó la pobre durante el asedio. En el caso de Tadeusz Rowan ya no volvería a ser el mismo, puesto que había quedado muy tocado por las torturas. Hasta el cachondo de Champiñón se burlaba a veces de Rowan, acusándolo de crímenes absurdos. En cierta ocasión le hice confesar la maldición de Valiria, narra el bufón en su testimonio. La corte estalló en risas, pero cuando lo recuerdo me sonrojo de vergüenza. Ay, champiñón, te echaremos de menos. Rowan acabaría marchando a su castillo de Soto de Oro, según él, para recuperarse y volver más fuerte, pero Tadeusz Rowan moriría por el camino.
El gran maestre Munkun se quedaría con los cargos de mano y de regente de forma momentánea hasta que los grandes señores de Poniente acudieran a la corte obedeciendo la llamada del rey, formándose finalmente una gran asamblea de nobles en el año 136 después de la conquista. La mayoría procedían de las tierras de la corona, las tierras de la tormenta y el valle, donde por fin los aspirantes se habían doblegado ante Joffrey Arryn. También Torrent Manderly navegó desde el norte y desde Antigua acudía Lionel Hightower y Lady Sam hasta Anwin Peak tuvo la cara dura de presentarse en la corte. Peak había llegado junto con 1000 hombres, seguramente por si las moscas, como bien dice Champiñón. Ante la falta de acuerdo en la asamblea se nombraría 3 nuevos regentes por sorteo, pero lo más importante era elegir a una nueva mano del rey para Aegon. Incluso desde los señores del dominio se llegaría a proponer de nuevo a Pic, hubiera sido el colmo, ¿verdad? Yes. Pero todos se enmudecieron rápidamente cuando el príncipe Viserys declaró que su hermano preferiría a alguien menos propenso a llenarle la corte de traidores. Y cuando el resto de nobles propusieron a un norteño que no era Cregan Stark, aunque habría sido genial, Torrent Manderly aceptó el cargo sin pensarlo demasiado, así la nueva mano se volcó de inmediato en los asuntos del reino con el beneplácito de Aegon. Y lo primero de todo fue juzgar a todos los culpables de traición. En cuanto al rey, solo estuvo interesado en ver qué pasaba, sobre todo con Gareth Long, su antiguo maestro de armas, con Lord Graceford y el Septon Bernard. Los dos primeros condenados a muerte, pero prefirieron vestir el negro, con lo que se ahogó la fiesta. En cuanto al Septon, fue castrado y condenado a caminar descalzo hasta Antigua para expiar sus pecados. Como ya digo, el único que se fue de rositas fue Lord Anwin Peak y ya le valía, incluso con la jeta de haber vuelto a presentarse como mano del rey. A su vez, también se castigó a los hermanos de Larra de Lis. A Loto, el banquero Manderly, le dio a elegir entre ir a la Guardia de la Noche o perder una mano. El liseno no se lo pensó. Y aunque no había pruebas contra Rogerio de la caída del Banco Rogar, lo sentenciaron a 7 latigazos por el simple hecho de ser un liseno. Rogerio cerró su burdel en Desembarco del Rey, La Sirena, y se compró un barco para abrirse otro burdel. Y Loto se convirtió en el protegido de Lady Sam, viajando con ella a Antigua y fundando el nuevo Banco de Antigua, nada menos. Respecto a Manderly, enseguida demostró ser una mano del rey honrada y capaz. Si bien no se puede decir que fuese querido por el rey, aunque tampoco Manderly se puede decir que apreciara a Aegon. Todo lo contrario que ocurría con el príncipe Viserys y la pequeña reina Daenera. Con todo, la regencia del norteño no duraría mucho a pesar de ponerse manos a la obra para solucionar las pérdidas del Banco Rogar, nombrar a nuevos guardias reales o sustituir al antiguo maestro de armas por un joven espadachín llamado Sir Lucas Loston, que pronto se convertiría en el favorito del príncipe Viserys. Ese Lucas Loston no tardaría en ser el nuevo señor de Harrenhal, y mucho ojo con la casa del murciélago. La víspera del día del herrero, Larra de Lis dio un segundo hijo al príncipe Viserys, un niño grande al que pusieron el nombre de Aemon. Sí, ese niño sería Aemon, el caballero dragón. Una alegría por el nacimiento que parece que no compartió su hermano pequeño Aegon, de año y medio, al que sorprendieron pegando al bebé con el huevo de dragón que le habían metido en la cuna. Se podría decir que la rivalidad entre los hermanos Aegon y Aemon ya empezó en la cuna. La última tarea de Manderly como mano del rey llegaría con la planificación de un gran viaje para los reyes Aegon y Daenera, con el que conocerían todos los rincones de los 7 reinos. Sin embargo, cuando llegó el día del nombre del joven Aegon, el rey llegó a donde Manderly acompañado de 4 caballeros de la Guardia Real y de Sandok la Sombra. Torrent Manderly se quedó mudo y no me extraña. Lord Manderly, la voz del rey Aegon quebró el repentino silencio. Decidme, por favor, cuántos años tengo, si sois tan amable. Hoy cumplís 16, Alteza, repuso Lord Manderly. Es hora de que asumáis el gobierno de los 7 reinos. Lo haré, dijo Aegon. Estáis sentado en mi sitio. Así de frío despachó el rey a Torrent Manderly y de paso a los demás regentes.
La mano del rey en adelante sería quien eligiese el rey, no un puñado de señores. Así fue como Torrent Manderly se volvió a Puerto Blanco con el rabo entre las piernas y el bufón champiñón se fue con él. Cansado de un rey que casi nunca sonreía y jamás reía, solo añadir que Champiñón viviría más años que el propio rey Aegon y que echaremos mucho de menos al bufón. Y en cuanto al propio Manderly, no se tomaría muy bien, como es lógico, el repentino despido, pero hay que entender al joven Aegon, cansado ya de tantos regentes y manos del rey que querían decidir por él, y sobre todo tras la experiencia con el infame Anguin Peak. Así llegaba el final de la regencia y el del libro Fuego y Sangre, pero no de esta serie, que todavía nos queda una entrega más. Lo siguiente ya sería el comienzo del reinado de Aegon III Targaryen, el Veneno de Dragón. Un reinado en el que ya no había lugar para los dragones, como tampoco para el nuevo mundo que estaba construyendo la Ciudadela tras la danza. Pero esa es otra historia.